Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes en ese proceso valiente, constante, confiado de despertar tu conciencia para saber quién eres realmente, la grandeza de tu ser? Espero que sigas ahí, que no renuncies con valentía a ese proceso que sin ninguna duda te va a dar tanta plenitud y tanta felicidad. El segundo vídeo que hablamos sobre las etapas biológicas y las enfermedades. Te sugiero que vayas viendo estos 5 vídeos que vamos a grabar. Este es el segundo vídeo que hablamos sobre la etapa biológica de la protección. ¿Bien? Una vez que nosotros hemos cubierto la primera etapa, es decir, la garantía de que respiramos, bebemos líquido, nos nutrimos y ya hemos tenido descendientes, vamos a tener hijos, tenemos hijos. Ahora necesito un hogar, necesito una protección para mi familia del entorno, para mis hijos, para mis padres, para mis seres que esté bajo mi protección. Un lugar donde arcaicamente sería una cueva y en este momento sería un hogar normal, ¿no? Una casa normal, en el cual en esa casa puedo garantizar la protección de ellos, garantizar su seguridad, que van a estar bien, que van a estar seguros, pero sobre todo, que no se nos olvide muchas veces, que tenemos que cumplir con el mandato biológico para no entrar en conflicto con él. Si entramos en conflicto directo con ese mandato biológico, no habremos cubierto esa etapa biológica, por tanto, y sería que en el hogar, ¿vale? Aparte de proteger a la familia, me tengo que proteger yo. Yo tengo que estar bien en el hogar. Todos, por supuesto, en ese concepto de seguridad, de máxima protección dentro de lo que nosotros podemos permitirnos, pero es lo más importante. En ese concepto que nosotros tenemos más de un hogar en armonía y en paz, pero sobre todo que esté en un entorno donde yo sienta que está protegida mi familia. Entramos en esta etapa, por tanto, en la cual la protección es el mandato biológico indiscutible. Y todo lo que tenga que ver con protección en mi organismo, si yo tengo una historia memorizada, en el cual, como siempre explicamos, a través de los sentidos, la realidad que está sucediendo a través de los sentidos, me hace emocionarme y esto conecta, en este caso, con la segunda capa embrionaria, que sería el mesodermo antiguo, ¿vale? Conecto con esta capa embrionaria. Si aquí hay historia que impacta con respecto a la protección, es decir, memoria, insistimos en el tema contemporáneo, en el proyecto sentido, es decir, en el útero materno, y luego en el transgeneracional, que en realidad es el origen transgeneracional hasta ahora, desde atrás, por decirlo de alguna forma, hasta ahora. Bien, todo lo que tenga que ver con protección en mi cuerpo puede estar impactado. Es decir, la protección de los pulmones a través de la pleura, la protección de los órganos a través de la dermis, la protección de la musculatura a través de la fascia, la protección de los huesos a través del periósteo, la protección del corazón a través del pericardio, etc. Bien, todo lo que tenga que ver con estructuras de protección dentro de mi cuerpo, ¿vale? Si yo tengo historia que tengo que trascender y yo no cumplo con el mandato de esta segunda etapa, puedo tener, no siempre lo tengo, pero puedo tener un impacto llamado una enfermedad, ¿vale? Recordamos siempre que cuando hay un biosíntoma, cuando existe un síntoma concreto, hay una historia detrás. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo una fascitis plantar, ¿vale? Esa manifestación me está contando una historia, me está contando que hay
en base a lo que yo estoy viviendo y como yo lo percibo y como yo me emocione, yo me estoy emocionando, tengo una sensación de desprotección. ¿Y qué tiene que ver el pie con la desprotección? Pues justamente me está diciendo, es un ejemplo, me está diciendo, la membrana que recubre el músculo, ¿vale? La fascia del pie, es decir, está localizada en el pie, por tanto, tiene que ver con la planta del pie, tiene que ver con la conexión con mi madre, porque los pies representan la conexión con la madre. Yo tengo un conflicto de desprotección, bien, porque no me conecto con la madre o porque me he alejado de mi madre, necesitaría conectarme. Y esa planta del pie, ese talón, en esa fascitis, la inflamación de la fascia plantar, me está diciendo que tengo un conflicto con la desprotección con respecto a mi madre. O bien que yo la estoy desprotegiendo, o bien que ella me está desprotegiendo a mí. ¿Bien? Y habría que verlo en cada caso. Eso es un ejemplo, ¿vale? En el último vídeo hablaremos de todos los ejemplos prácticos con respecto a las etapas, ¿vale? Con respecto al no cumplir cada una de esas etapas. Por tanto, nosotros, si tenemos una sensación de desprotección, que no estamos cumpliendo esta necesidad biológica, y recordamos que es el mandato del inconsciente biológico para que tú sobrevivas y para que sobreviva la especie. Ahora estamos hablando no solo en la parte de supervivencia tuya, sino estamos hablando de la parte de supervivencia del siguiente, de los hijos, de los descendientes, ¿no? Y por tanto de los ascendentes también, de nuestros padres, de todos aquellos que nosotros consideremos como que nos hacemos responsables como adultos. Esto estamos hablando siempre desde el punto de vista biológico, ¿bien? Y no se nos tiene que escapar que esto no es que esté antiguo o que pertenezca a algo prehistórico. Nosotros somos eso. Nosotros somos reptiles, somos mamíferos, somos humanos, somos la evolución de eso. Si no tenemos en cuenta estas leyes biológicas, ahí entramos en conflicto. Ahí se manifiestan estas enfermedades o biosíntomas. Pero no es porque existe en nosotros algún defecto, ¿vale? No existe ningún defecto. Es una información que no hemos sido capaces de entender, ¿vale? Entonces, cuando se manifiesta cualquier trastorno, como te comparto, en la pleura, en los pulmones, la pleura concretamente veíamos que en supervivencia tenía que ver en la primera etapa con bronquios, en este caso sería con la fascia que correspondería al pulmón, que sería la pleura, o tenemos conflicto con membrana, fascia, periósteo, pericarditis, ese tipo de cosas. Todo lo que tiene que ver con eso, estamos diciendo que hay una historia detrás transgeneracional que está obviamente afectada también por el proyecto sentido, es decir, por lo que la madre sintió en ese momento que me concebía y me gestaba. Esa es la historia que nosotros venimos a sanar. Es decir, esta es la conexión que nosotros tenemos que hacer desde el punto de vista de la biología y la espiritualidad. Venimos a sanar una historia, en este caso de protección. Hay una historia que me está contando esta realidad, que yo estoy creando en esta realidad en base a mi inconsciente está necesitando crear esta realidad para que yo experimente, porque espiritualmente yo he venido a esta vida, si es un conflicto con protección, a experimentar esto y no lo estoy haciendo y por tanto sigo repitiendo la historia de un ancestro que vengo a sanar. Bien, uno de los elementos más importantes de la protección es el pecho. Bien, imagínate que hay un terremoto, se mueve los cimientos y yo estoy rodeado de mi familia. Inconscientemente conectando con esta capa embrionaria, con la parte del cerebelo, lo que voy a hacer inmediatamente es proteger al ser más vulnerable. Pues un niño pequeño o un anciano, que será el pecho. No lo protejo hacia arriba, protejo hacia abajo, protejo sobre mi pecho, debajo del ala. Ahí vienen todos los conflictos en relación
con el pecho, cáncer de mama, tanto en hombres como en mujeres. Básicamente es por la sensación de desprotección. ¿Bien? Y en el caso del cáncer de mama dependerá de la localización del tipo de cáncer que sea, de la localización, o sea, dentro, si está en el conducto galactóforos o está en otro lugar, está la glándula, está por dentro, está por fuera. Hay que estudiarlo, hay que estudiar también la localización, si es del cuadrante superior, derecho o izquierdo, si en la mama izquierda, si en la mama derecha, si es más central, el tamaño del cáncer, los datos de ese tamaño dicen cosas de la temporalidad, cuando pasó un acontecimiento, ¿vale? Es decir, hay una información muy importante con respecto a la desprotección. Si nosotros no cumplimos esto que venimos a trascender, que sería lo que te he explicado antes, una historia que no es sanado de desprotección, o sea, yo tendría que sentirme que estoy protegiendo y que tengo que sanar esto, pues no encontré la solución, pues puedo desarrollar algún tipo, en este caso cáncer, o todo lo que hemos hablado con respecto a las epidermis, a las fascias, etc. A las dermis, perdón. La epidermis pertenece a la cuarta etapa. A las dermis, a las protecciones, ¿vale? Bien, esto a grandes rasgos. Si quieres saber más sobre, por ejemplo, el tema del cáncer de mama, hay un vídeo que hablo sobre 2 vídeos, me parece, sobre el cáncer mamario, tanto en hombre como en mujer, o en mujer como en hombre. Bueno, espero haberte ayudado en este segundo vídeo con respecto a la segunda etapa biológica, que si la cubrimos, si trascendemos esa historia, pues esta enfermedad o esta emoción antes de pasar a la enfermedad, esa emoción de desprotección, estoy sintiendo que desprotejo a mis hijos, estoy sintiendo que desprotejo a mi marido, o estoy sintiendo que mi marido me desprotege con respecto a la protección de mis hijos, etcétera. Pues si yo me di cuenta y yo tomo conciencia y alineo mi verdad, mi sensación de soltar esa percepción, porque muchas veces una percepción de desprotección, justamente por eso venimos a sentirla, pues nuestra vida se alineará con respecto a ese síntoma. Porque venimos justamente a hacer eso. Digamos que la enfermedad lo que hace es desviarnos para prestar atención en lo que realmente importa, que es soltar esa sensación de desprotección. Bien. Una vez que garantizamos la protección como etapa biológica, si hay de más, si es absolutamente irremediable por mucho que haga esta sensación de protección, es un síntoma. ¿Bien? Un síntoma que viene a trascender y que tienes que conectar con la información que te está diciendo ese síntoma físico. ¿Vale? Bueno, espero haberte ayudado. Cualquier cosa que necesites de mí, en espaciodeplenitud.com. Gracias. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto, ¿verdad? Gracias.